Hola, buenas tardes. Les quiero mostrar este video de cómo crear un catálogo virtual. El catálogo virtual está basado en una información de una ferretería. El catálogo nos muestra la misma información que la base de datos, que en este caso es la descripción, la localidad y la cantidad. Todas las descripciones las tengo cargadas en este combo box. A la hora que tú lo abres, aquí está cargada toda la información. Cuando tú seleccionas cualquiera de estas descripciones, automáticamente nos muestra la información de la localidad, la información de la cantidad y nos da un plus de una fotografía como ayuda visual. Disco de corte, aquí lo tenemos, disco de corte, dice que está en el estante 7 y que hay dos, nos está trayendo la información. Desarmador, nos dice su localidad, su cantidad y nos muestra la foto. Para un cúter, para las brochas. ¿Cómo logro crear este catálogo? Utilicé estas funciones, estos métodos y estas propiedades para crear mi catálogo. En el administrador de nombres creé rangos dinámicos con la función defref y contar a. Asignar una macro a un botón. El método show del user form. Trabajé con las propiedades para darles color, para darles efecto especial, para poder mostrar la fotografía, para poder mostrar en mi combo box la información que con esta propiedad se hace row source, el show modal, la propiedad caption. Utilicé label para identificar, que estas son las label que se identifican, que se usan para identificar o darles nombres a los demás cuadros de texto o combo box. Asignar fotografía a un cuadro de imagen, que este es el cuadro de imagen y pues se le asigna fotografía. Cada que se le hace selección al listado. Función VLOOKUP desde el editor de Visual Basic, básicamente es lo mismo como lo creas en tu hoja de cálculo. Usamos el ampersand para concatenar cadenas, crear la ruta del origen de las fotos para poderlas mostrar, el evento change del combo box y la función current selection y la función path. Todo este listado lo voy a explicar paso a paso para que puedan aprender a utilizarlo. En este video solamente voy a comentar lo del administrador de nombres para los rangos dinámicos, que en este utilicé la función desref y contar a, que es un rango dinámico. Voy a iniciar con el rango estático. Normalmente trabajamos con los rangos estáticos. Desde nuestra pestaña fórmulas, en nombres definidos, abro el administrador de nombres. Voy a crear una lista. Voy a crear nuevo. Perdón. Es desde validación de datos. Aquí puedo dar el ejemplo de un rango estático. Voy a crear un listado, una lista donde el origen va a ser mis descripciones de mis materiales. Aquí mi celda se convierte en un listado de los materiales que estoy mostrando. Si yo
ingreso otro material a mi base de datos, ay, ¿cuál celda era? Esa información ya no me la trae porque está estática a solamente este origen, entonces si yo quiero que este listado me muestre el nuevo material ingresado, tengo que ir a datos, validación de datos, abrir y en el origen agrandarlo hasta donde yo ingrese la nueva información. Entonces esto lo tengo que estar realizando cada que ingrese o cada que saque materiales de mi base de datos. Entonces esto no es un valor agregado. Este es el ejemplo de un listado estático. Entonces les quiero mostrar cómo mi combo box ya tiene su rango dinámico. Mi listado en la hoja de Excel inicia en martillo y termina en mangueras. Lo tengo en martillos, inicia en martillos y termina en mangueras. Si vino un cliente y se llevó todas las mangueras y yo las elimino de mi base de datos, al actualizar mi formulario se borran de mi base de datos. Si llega mi proveedor y me trajo más mangueras, pero también le encargué escobas y algunas cintas, mi combo box se actualiza automáticamente. Mi rango es dinámico. ¿Cómo lograr un rango dinámico? En la pestaña fórmulas, en el cuadro nombres definidos, administrador de nombres, a mi rango lo tengo nombrado como descripción y esta es la fórmula que utilizo para que mi rango sea dinámico. Defref, desref, la función desref y contar a, desviación referencia, contar a. Vamos a hacerla. Desviar referencia. ¿Qué es lo que me pide esta función? Esta función me requiere 5 argumentos. Aquí los tengo. Este es el primer argumento, segundo argumento, tercer argumento, cuarto argumento, que esta es la clave cuando concatenamos la función contar a para que nuestro rango sea dinámico, y este es el quinto argumento. Nos pide 5 argumentos para que funcione o trabaje esta función, mejor dicho. Entonces mi primer argumento que yo tengo aquí es donde me dice dame una celda de referencia. La celda de referencia que yo le estoy dando es la celda A2. Luego después me dice, en el segundo argumento tienes la posibilidad de deslizarte entre las filas. ¿Cuántas filas quieres que avance? Como yo le dije que esa era mi referencia, le digo que avance una fila. Entonces se está posesionando aquí. El siguiente argumento yo tengo un 0. Este argumento me dice ¿cuántas columnas quieres que me desplace? Yo le estoy diciendo que no se desplace ninguna columna. Entonces queda la referencia aquí donde dice martillo. ¿Qué es la referencia? ¿Dónde va a iniciar mi base de datos? Ahora, el siguiente argumento que me pide, ¿qué tan alto es tu base de datos? El alto de mi base de datos sería desde martillo hasta cintas, pero si yo le escribo un número ahí va a quedar estático. Entonces aquí es la clave donde utilizamos contar a para que nos esté contando
y nos regrese la cantidad de celdas que tenga, nos regrese el número de cantidad de celdas que tienen información, y es ahí donde nuestro rango se hace dinámico. Si nosotros agregamos, ese número se aumenta; si nosotros quitamos, ese número disminuye, y siempre está dinámico en esta parte. Entonces, contar a qué es lo que quieres que cuente. Inicia a contar desde A2, hasta el 104,000. No es cierto. Hasta la celda 1,048,576. Esto es el final. Esta es la última celda de la parte de abajo de Excel. Cuéntame todas estas celdas, cuáles son las que tienen información. En este caso me va a regresar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me va a regresar un número 13 esta fórmula. Si yo elimino estas dos, me va a regresar un número 11. Si yo elimino otras dos, me va a regresar un número 11. Es aquí donde se convierte en dinámico nuestro rango. Y el último argumento que me pide es: ¿qué tan ancho es tu referencia? Yo ahorita mi referencia nada más quiero tomar las puras descripciones y le estoy poniendo 1. Si yo quisiera tomar toda esta información, le pusiera 3, que tengo 3 celdas de información. Si yo tuviera 15 celdas de información y quisiera tomarla toda, le diría que son el número 15. En este caso yo le estoy diciendo nada más 1, para que solamente tome el listado de la columna A. Aquí tengo un -1 que no lo expliqué. Este -1 lo tengo aquí porque mi referencia la hago en el A2. Y si yo le quito ese -1, en mi listado me pone descripción. Entonces descripción no es parte de mi inventario. Es por eso que le resto descripción. O yo puedo quitar ese -1 aquí e iniciar mi referencia desde el A3, y que no se desplace ninguna celda, que quede en 0. De las dos maneras funciona. Pero en este caso no lo voy a decir que guarde los cambios para no caer en un error y no largar el video. Entonces, con esa fórmula es que se crea el rango dinámico. Cintas, escobas, mangueras, cintas, escobas, mangueras. Vino un cliente y se llevó mis cintas, mis escobas y mis mangueras, y yo las borro de mi inventario. Se actualiza automáticamente y me da solamente lo que tengo en inventario. Vino otro cliente y se llevó mis martillos. Se sigue actualizando. Llegó mi proveedor y me trajo martillos, los ingresa a mi base de datos. Llegaron mangueras y los ingresa a mi base de datos. Aquí están martillos, mangueras, inicia de desarmador. Entonces esta es la manera de hacer un rango dinámico. En próximos videos les explicaré cómo asignar la marca de un botón, todos los puntos que tengo aquí, las propiedades, cómo asignar la foto, el cuadro, todos estos puntos. Si te gustó mi video y te es de utilidad, puedes comentarlo. Si necesitas ayuda, puedes contactarme sin ningún problema y nos ponemos de acuerdo para que recibas la ayuda necesaria. Si quieres que trabajemos en algún proyecto, coméntamelo, contáctate conmigo por este mismo medio, Facebook, YouTube. Comparte el video. No sabemos quién pueda tener la necesidad de crear algún catálogo o utilizar algún rango dinámico. Entonces compartirlo no nos cuesta nada y podemos ayudar a alguien más. Me despido. Posteriormente subiré mi próximo video para que vean los demás puntos del listado y aprendamos a crear un catálogo dinámico. Hasta luego.